Dios les bendiga, hermanos. En esta hermosa mañana estamos acá continuando nuestro estudio titulado en el día de hoy El Soñador. El Soñador. Y se encuentra en Génesis capítulo 35 del 27 al 29 y capítulo 37 del 1 al 26. Vamos a seguir orar y damos comienzo a nuestro estudio. Y estamos cambiando un poquito ahora, expandiendo un poquito más la historia de lo que ha pasado y las diferentes descendencias. Así que recuerde repasar lo que hemos estudiado, hermanos, para que mantengan la secuencia de la cronología, de la genealogía, ¿verdad? De dónde salen todas las diferentes naciones, ¿verdad? Que vamos a continuar estudiando. Amado Dios, gracias, Señor, por esta oportunidad de continuar estudiando tu palabra. Pedimos, Padre, que continúe guiando nuestros pasos en este estudio, mientras buscamos, Señor, poder profundizar un entendimiento, Padre, de tu palabra. Háblanos, Señor, a través de este mensaje y que podamos buscar, Señor, maneras de relacionar nuestras vidas, Padre, con tu palabra y aprender de ella y aplicar lo que aprendamos. Te agradecemos esto y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que, hermanos, vamos entonces acá, continuamos. Le quería leer esta parte directamente aquí de la Biblia, estos tres versículos en Génesis 36, eh, perdón, 35 del 27 al 29, donde dice, después vino Jacob a Isaac, a su padre, a Mamre, a la ciudad de Arba, que es Hesbrón, donde habitaron Abraham e Isaac. Y fueron los días de Isaac 180 años. Y exhaló Isaac el espíritu y murió, y fue recogido a su pueblo, viejo y lleno de días, y lo sepultaron Esaú y Jacob con sus hijos. Entonces luego, hermano, no lo vamos a estar mirando, pero usted puede leer en el libro de Génesis capítulo 36, ahí habla sobre la descendencia de Esaú, ¿verdad? Y de ahí pues brincamos al capítulo 37, donde podemos ver acá la historia de José. José va al encuentro de sus hermanos porque Jacob le pidió a José que fuera en busca de sus hermanos que estaban pastando sus rebaños en lo que es cerca de un lugar llamado Siquem. Cuando José, ¿verdad? Llega hasta allí, supo que sus hermanos se habían ido a Dotán, que se hallaba en una de las partes más importantes de las rutas comerciales que conducían a Egipto. Y entonces allá, en resumidas cuentas, los hermanos celosos de José le terminan vendiendo como esclavo a un grupo de comerciantes que iban a Egipto. Eso es en resumidas cuentas, hermanos, un poquito más de él. Él fue uno de los 12 hijos de Jacob, era a todas luces el favorito de su padre. Aprendemos de esta historia que los padres y las madres no deben de tener hijos favoritos, hermanos. Pero ese sentimiento de ser favorito era algo que era verdadero, se podía ver, su padre hasta le otorgó una túnica de colores y eso trajo mucho celo y mucha envidia de sus hermanos, hasta el punto que planificaron hasta matarlo, como podemos ver en la lectura. Y gracias a, ¿qué hijo fue? ¿Verdad? El hijo mayor, Rubén, que decidió que no, trataron de buscar una manera de no, vamos a echarlo en esa fosa, en ese hueco, que era prácticamente un pozo vacío, y luego terminaron vendiéndole como esclavo. Pero él planeaba venir de regreso para sacarlo. Por ahí cuento un poquito de un resumen rapidito. ¿Cómo lo odiaban? Entonces los hermanos lo venden a unos comerciantes egipcios y luego lo encontraron, más adelante veremos cómo lo encuentran. Pero además de eso, hermanos, entender el sufrimiento que pasó, imagínense José, ser vendido por los propios hermanos, dígame usted cómo se sentiría, qué idea, qué emoción, qué sentimiento el saber que sus hermanos le han rechazado de tal manera que están dispuestos a venderle a unos extraños que lo pueden usar para hacer daño, para hacer crimen, para hacerle sufrir, para esclavizarlo, porque así fue prácticamente que lo vendieron. Qué cosa más triste. Podemos ver acá entonces que en estos días todo el mundo tenía una túnica.
Y estas túnicas se utilizaban, se ponían las túnicas para cuidarse de lo que era el frío, para envolver sus pertenencias también cuando viajaban. También se utilizaban para coger y cubrir a los bebés, para sentarse sobre ellas o para servir también de garantía de un préstamo. En otras palabras, te voy a entregar mi túnica y te voy a entregar el pago, y cuando te entregue el pago, pues me devuelves entonces mi túnica. Y ese era como un contrato prácticamente. Eh, Así que las túnicas usualmente eran sencillas, llegaban como hasta las rodillas y tenían mangas cortas. La de José era probablemente del tipo que usaban los nobles, de la manga larga probablemente. Probablemente le llegaba hasta el tobillo y tenía muchos colores. Y saber, hermanos, que le regalara esto a su padre, pues obviamente digo que demostraba entonces lo que era el favoritismo. Vamos a aprender algunas cositas aquí sobre José. José, como era un joven adolescente, él era un poquito demasiado confiado. Su confianza propia era mostrada, ¿verdad? Al él tener una relación profunda con Dios y por conocer los designios de Dios para su vida, cuando él hablaba de esto, eso resultaba algo insoportable para sus hermanos. Y por eso es que conspiran entonces en contra de él. Pero esa seguridad moldeada por el sufrimiento y la combinada del conocimiento personal de Dios permitió que él pudiera sobrevivir y sobrepasar todas estas dificultades que pasaron en su vida. Algunos puntos fuertes y logros de la vida de José es que de esclavo se levantó hasta llegar a ser hasta ser gobernador de Egipto. Se le conocía por su integridad, era un hombre con sensibilidad espiritual y preparó una nación para sobreponerse a una hambruna. Sabemos que, hermano, una hambruna cuando no hay comida, y él pudo preparar y establecer un plan para que la nación pudiera tener comida cuando no iba a haber entonces comida. Debilidad de su orgullo juvenil causó fricción con sus hermanos. La Biblia no nos muestra, hermano, el tono en el que él se expresaba, pero era probablemente que cuando él se expresaba de las cosas, quizás sonaba un poco preocupante para los hermanos, o como con orgullo, quizás la manera que se expresaba cuando estaba hablando. Entonces, ese tipo de modo de hablar que él había adoptado con sus hermanos le causó muchos problemas con ellos. ¿Qué podemos aprender de su vida? Lo que importa no son los sucesos ni las circunstancias de la vida, sino nuestra manera de actuar ante ellos. También podemos aprender que con la ayuda de Dios, cada situación puede ser usada para bien, aun cuando otros pretendan causarnos daño. Repito esto que lo dijimos hace algunos estudios atrás. Hermanos, cometemos errores, o sea, a veces errores son cometidos a veces con nosotros. Personas que han sido sacadas del trabajo injustamente, personas que han tenido problemas en la familia injustamente, en su matrimonio injustamente, a causa de sustancias injustamente, ¿verdad? Pero a pesar de todas estas cosas, Dios puede obrar, ¿verdad? Dios puede obrar y, y traer algo bueno en medio de estas cosas difíciles. También podemos ver acá que la historia de él toma lugar en Canaán, en Egipto. Ocupación, él fue pastor de ovejas, esclavo, fue convicto también y gobernador. Los familiares fueron los padres Jacob y Raquel, y tenía 11 hermanos y una hermana mencionados en la Biblia. Su esposa fue Asenat y los hijos de él fueron Manasés y Efraín, que luego, cuando veamos el árbol de la genealogía, ¿verdad? Vamos a ver entonces esa parte. Ya habíamos mencionado un poquito anteriormente sobre estas personas. Entonces podemos ver acá que eh, la envidia, ¿verdad? En esta historia le causa o le lleva hasta deseos de matar. Y probablemente, quizás, si yo le preguntara a ustedes, ¿en algún momento usted se ha sentido así? La mayoría, oh, no, jamás, jamás, jamás. Pero hermano, hay personas que sí verdaderamente han experimentado ese pensamiento de hacerle daño a otra persona por la causa de lo que es la envidia. En este momento, pues, los 10 hombres, los 10 hermanos, ellos estuvieron dispuestos a matarle. Por esa túnica de colores no le ayudó. La manera que él le contaba de los sueños que había tenido, como si él quizás fuera más grande que ellos, aún más grande que el propio padre, o más importante.
Y la envidia de ellos se convirtió en lo que era una ira terrible. Y prácticamente les llegó a cegar de tal manera que, hermanos, ellos terminaron haciendo daño en contra de su hermano y pretendiendo que él había aún a sí mismo muerto frente a los padres. Así que imagínese usted, hermanos, ver al padre llorar por el sufrimiento de haber perdido a su hijo sabiendo que era una mentira. Y ellos continuaron con esa mentira y la dejaron así. Imagínense. Nosotros a veces hacemos lo mismo. A veces mentimos o hemos causado nosotros mismos daños, hermanos, y seguimos como si nada. Hace un tiempo atrás hubo un hermano en una iglesia que literalmente estaba huyendo de lo que era la ley, ¿verdad? De la policía. Estaba siendo buscado por la policía por haber cometido unos crímenes. Esta persona terminó aceptando a Jesucristo como su exclusivo y único Salvador, viviendo una vida honrada, una vida que verdaderamente estaba buscando y entregándose a Dios, desarrollando una relación íntima con Él. Y un día, hermano, se acerca al pastor y le confiesa esta situación que había pasado en su pasado y terminaron llegando al acuerdo, hermano, de que este hombre tenía que ir a la policía a entregarse. Y mire la diferencia, tuvo que ir preso, la persona tuvo que ir presa para cumplir el castigo, ¿verdad? De lo que había hecho. Pero la manera en la cual fue presa fue algo diferente en este momento. Esta persona no entró con la mentalidad de yo soy un prisionero, sino ahora vino, yo tengo la oportunidad de venir aquí a traer la palabra de salvación que yo he escuchado para compartirla con otras personas. Y todo el tiempo que esta persona, hermanos, estuvo presa, estuvo predicando la palabra de Dios a las personas que le rodeaban y desarrollando de esa situación negativa un ministerio que cuando saliera luego iba a continuar bendiciendo a los prisioneros que están en las cárceles. Mire eso. Así que de las dificultades podemos aprender y podemos sacar cosas buenas. Oremos y así terminamos con la lección de hoy. Amado Dios, gracias, Padre, por esta hermosa lectura, por este hermoso estudio. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a poder aprender de la vida de José, Padre, de lo bueno y de lo no tan bueno, Señor, y aprender a tener cuidado con la envidia, con el orgullo, con el juicio y aprender a enfocar nuestra visión en ti. Guía nuestros pasos y guárdanos, Señor, y que podamos ser más como tú diariamente. En el nombre de Jesús pedimos estas cosas. Amén y amén. Así que, hermano, Dios les bendiga a todos. Recordemos, sigamos buscando la presencia de Dios. Bendiciones. Dios les bendiga.